Diseño de nuestras propias corrientes. En un estimulador profesional suele haber una opción en la cual entramos y podemos diseñar nuestras propias corrientes de forma manual, que es en esta opción, que aquí le denomina TR, es decir, tiempo del pulso y reposos entre pulsos. Aquí podemos diseñar las corrientes de acuerdo a lo siguiente. Vamos por partes. Primero, forma de pulsos. Aquí aparece la forma cuadrada, pero que podemos ir modificando desde las trapezoidales una triangular, otra triangular, que esta es importante, sobre todo para el tratamiento de las parálisis periféricas y para la exploración de las curvas IT-AT, sobre todo en las curvas AT, porque con ella aparece el fenómeno de acomodación ante la respuesta. ¿Qué significa eso? Que cuando aplicamos pulsos muy largos con este tipo de corrientes, bueno, con este tipo de corrientes no, con este tipo de corrientes, o esta de aquí, normalmente estamos hablando de monofásicas, cuando aplicamos pulsos muy largos, 100, 200, 300, 400 milisegundos, no microsegundos, milisegundos, normalmente cuando sube el impulso no se produce contracción, pero se produce cuando baja el impulso. Por eso la bajada tiene que ser brusca, tiene que ser una bajada brusca. Entonces, para ese tipo de exploraciones se utilizan este tipo de triangulares. Volviendo a la forma, decíamos que tenemos esta forma y teníamos distintas formas. Las más importantes van a ser esta cuadrangular y la triangular que antes hemos visto. Tenemos la opción de el tiempo de reposo o de pausa entre pulso y pulso, que en este caso está en 2 segundos, pero nosotros podemos modificarla, podemos llegar a más, incluso a 7, y la siguiente opción es un pulsador, de manera que cuando pulsemos se aplicaría la corriente programada, que en este caso, como vemos ahí, es de un segundo, es decir, 1000 milisegundos de forma cuadrada. Se aplicaría un pulso de 1000 milisegundos a un segundo cada vez que pulsemos, cada vez que se aplique lo que se llama el pulsador de aplicación intencionada. Pero podemos salir de ahí y programar unos tiempos. Vamos a ver qué ocurre. Atención a lo que está ocurriendo entre el tiempo de pausa o de reposo y el tiempo del pulso. Está ocurriendo que según disminuimos el tiempo de reposo, que hemos llegado al mínimo de un milisegundo, ha ido disminuyendo el tiempo del pulso. ¿Por qué? Porque no permite que el tiempo del pulso sea mayor que el tiempo de reposo. Y si aumento el tiempo del pulso, me aumenta el tiempo del reposo. Si disminuyo el tiempo de impulso, sí me lo deja. Siempre tiene que ser igual o más pequeño. El tiempo de impulso llega desde 0,1 hasta 1000. El tiempo de reposo va desde 1 milisegundo hasta 7 segundos. Y luego la opción de aplicación intencionada. El hecho de que no permita que el tiempo de pulso sea mayor al tiempo del reposo, eso hace que la corriente, en caso de que tenga componente galvánico, nunca supere el 50% de componente galvánico. Bueno, ya hemos visto cómo se ajusta el tiempo de impulso, el tiempo de reposo y la forma. Vamos ahora a la opción de, que ya lo hemos visto antes, dos polaridades y dos formas de bifásica. La bifásica consecutiva, la bifásica desfasada y una polaridad y la otra polaridad en monofásica. Vamos a dejarlo en esta monofásica porque esto es muy típico trabajar con ellas en monofásica. Luego tenemos la opción de trabajar en modo CC, VC y también ofrecen la opción de un pulsador. No trabaja como el de antes. En este caso, cuando se pulse aquí en esta opción, mientras está pulsado, va a aplicar la corriente que está programada. Si se pulsa 3 segundos, 3 segundos de la corriente programada. Si se pulsa 10 segundos, 10 segundos de la corriente programada. En la otra opción que había en el reposo, aquí, en esta opción, como son impulsos aislados, en este caso se utiliza más para que cuando se pulsa aparezca un pulso nada más. Esto es para que aparezca un pulso nada más. Entonces, vamos a
modificar esto y lo vamos a poner en unos 3 segundos. Lo dejamos en 3 segundos. Y volvemos a la opción esta de CC y VC. Siempre que haya polaridad, la opción adecuada es que se trabaje en modo CC, corriente constante. Si no hay polaridad y se considera que puede ser interesante el trabajo en modo VC, en voltaje constante, se puede aplicar. Pero siempre que se trabaje con polaridad, normalmente debemos utilizar la modalidad de corriente constante. Cuando se trabaja con pulsos aislados, podemos activar o desactivar la opción del sonido. ¿Por qué es importante el sonido? Cuando se trabaja con pulsos aislados, si en cada pulso se acompaña un sonido, tenemos un refuerzo auditivo, un feedback muy importante. De tal manera que a veces tenemos que probar o buscar puntos motores. Y al buscar un punto motor hay que mover el electrodo. Y el electrodo hay que moverlo entre pitido y pitido, entre pulso y pulso. Y el refuerzo auditivo es muy importante en ese caso. Entonces, el refuerzo sonoro, cuando los pulsos son aislados, es muy importante activarlo. Pero cuando es una corriente mantenida, normalmente una corriente con una frecuencia de 100 hercios, pues ya no es tan necesario. Entonces entramos ahí, lo vamos a dejar desactivado y nos vamos a que ahora lo que tenemos es el tiempo de sesión. Podemos colocar ahí un tiempo de sesión. Y al final en la zona de la izquierda lo que tenemos es que está trabajando en corriente constante, en la modalidad de ETR, el tiempo de la sesión y los miliamperios. Esta es la información del canal 1. Aquí tendríamos la del canal 2 y esta corresponde a ultrasonoterapia. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que queremos generar aquí la corriente de Traver. La corriente de Traver está formada por pulsos de 2 milisegundos, 2 milisegundos y 5 milisegundos de reposo. Bajamos hasta 5 milisegundos. 5 milisegundos. Ya tenemos la corriente de Traver formada por pulsos cuadrangulares monofásicos de 2 milisegundos y 5 milisegundos. ¿Queremos quitar de esta corriente la polaridad? En lugar de que sea monofásica, hacerla que sea bifásica. Pues venimos aquí, bueno, pues una bifásica, esta o esta. Podemos darle polaridad, quitarle polaridad y nos permite manejar la corriente tal y como queramos nosotros. Vamos a hacer ahora una modificación para que sea la corriente del EDUC, que es parecida a la de Traver en el sentido de que son pulsos cuadrangulares monofásicos donde el tiempo de impulso se nos va a 9 o 10 milisegundos, suelen ser 9 o 10, nos vamos al tiempo de pulso y tenemos que reducirlo a 1, 1,9 o 1,10. Esa sería la corriente del EDUC. Vamos a suponer ahora que queremos buscar un punto motor. Y para localizar un punto motor lo vamos a hacer con pulsos monofásicos de 10 milisegundos. Subimos el tiempo a 10 milisegundos. Tiempo de pulso 10 milisegundos. Forma cuadrada. Nos vamos ahora a pulsos aislados. Entonces, pulsos aislados lo vamos a poner 2 o 3 segundos. 3 segundos. Lo dejamos en 3 segundos. ¿Eso qué significa? Que cada 3 segundos va a ir un pulso de 10 milisegundos. Como voy a buscar los puntos motores con un aplicador puntual, manual, tengo que moverme y como tengo que moverme me viene muy bien activar el sonido. Activo el sonido y me va a reforzar la información. Y una vez que tengo la información auditiva, entre pitido y pitido sé que es cuando puedo mover el electrodo. Con esta opción puedo buscar puntos motores. Una de las posibilidades muy importantes que tiene esta modalidad o debieran tener los aparatos con esta modalidad es que si yo elevo la intensidad, apagamos el sonido y nos volvemos aquí. Ahora lo que pretendo explicar es una cuestión muy importante. Vamos a suponer que yo estoy haciendo una exploración
en la que quiero modificar a ver qué ocurre con distintos tiempos de pulso. Entonces estoy con un tiempo de pulso de 10 milisegundos. Elevo la intensidad, vamos a suponer que elevo la intensidad pues ahí a 6,5, a 7 miliamperios. Y con 7 miliamperios ya obtengo respuesta. Y esa respuesta la he obtenido con 10 milisegundos. Si yo quiero saber qué pasa con 20, o qué pasa con 5, o qué pasa con 2 o con 1, no es necesario disminuir la intensidad a cero. Simplemente entro ahí y digo, vamos a ver con esa intensidad si se mantiene igual, pues en 20, en 30, en 40 milisegundos. O ahora me paso a 10, a 7, a 5, a 6. Es decir, sin disminuir la intensidad, me permite modificar parámetros. Cuestión muy importante, tanto del reposo como del pulso. ¿Por qué? Porque en muchas exploraciones sobre la marcha se necesitan hacer cambios, se necesitan hacer pruebas. Y si la máquina limita esto, no es una máquina adecuada. O quien la diseñó no sabe las necesidades que tenemos los fisioterapeutas cuando hacemos exploraciones. Hay una exploración que es la de curvas intensidad-tiempo y acomodación-tiempo. Podemos ir a la zona donde de forma programada o más o menos programada disponemos de las curvas ITAT. Vamos a disminuir primero la intensidad porque cambiamos de corriente. Vamos a volver atrás al menú. Vamos a volver al menú atrás y vamos a entrar aquí en corrientes de estimulación de diagnóstico y entramos en las curvas. Aquí tenemos las curvas y aquí nos sale una pantalla donde se va a dibujar las curvas, tanto la de forma cuadrangular como la de forma triangular. Podemos modificar que el reposo sea de 2 segundos, de 3 segundos, la polaridad, podemos activar el sonido y podemos ir probando. De tal manera que si me pongo aquí y elevo la intensidad, vamos a suponer que elevo la intensidad a 8,5 y le digo que en reacción que acepto eso y se ha cambiado automáticamente a tiempo más pequeño. Si vuelvo a aceptar, me va dibujando el trazado y me va generando una línea, en este caso recta, porque todos los parámetros son iguales. Si yo llego a un punto en el que necesito más intensidad, pues elevo un poco, marco y ya me está generando ahí un trazado que se empieza a elevar. Esta forma nos obliga a hacer la curva completa. No siempre es necesario hacer la curva completa, porque en muchas ocasiones se necesita solamente saber cómo se comporta el ángulo de flexión, o dónde está la cronaxia, o dónde están los puntos útiles, o hallar el triángulo de utilidad terapéutica, muy importante. Entonces, aquí no puedo encontrar el triángulo de utilidad terapéutica. Y para encontrar el triángulo de utilidad terapéutica, tengo que irme a la opción manual. Tengo que bajar la intensidad a 0. A ver, si no, no nos deja salir de esta corriente, que tenemos que salir de corrientes. Entonces vamos otra vez a 0, nos vamos para atrás y volvemos aquí donde estábamos, TR. Y aquí tenemos los parámetros de antes. Si yo necesito hacer pruebas en una zona concreta, pues vamos a suponer que quiero saber el comportamiento de los pulsos cuadrangulares con 3 segundos de separación de 10 milisegundos para abajo. Subimos a los 10 milisegundos. Puedo hacer un trazado de la curva de forma manual de 10 milisegundos para abajo. O puedo probar los triangulares entre 10 y 100 milisegundos. Todo eso me lo permite hacer aquí. Un ejemplo concreto muy importante para realizar tratamientos de las parálisis periféricas. Vamos a suponer que para una parálisis periférica lo primero que hay que hacer es cambiar de forma de pulso y nos vamos a ir a esta triangular.
Nos ponemos en esta triangular. El tiempo de reposo lo podemos dejar en 3 segundos. Y el tiempo de pulso normalmente lo vamos a llevar a 20-30 milisegundos. Vamos en 30 milisegundos. Lo dejamos en 30 milisegundos. Normalmente se eleva la intensidad. Vamos a suponer que va a aparecer la respuesta pues con 14 miliamperios. Con 14 miliamperios tenemos una respuesta. Pero normalmente cuando están mezclados patológicos con sanos, con esa intensidad vamos a tener la contracción de los sanos. Entonces decimos, no, todavía ese tiempo de pulso no me sirve para conseguir la respuesta selectiva de los patológicos. Vamos a cambiar ese tiempo de pulso y lo vamos a llevar a 70. Y en 70 tal vez la intensidad haya que elevarla un poco. Vamos a suponer que la hemos elevado a 16,5. Y siguen saliendo los sanos. Todavía no es buen tiempo de pulso para conseguir la respuesta selectiva de los patológicos. Entramos otra vez y nos vamos a 100. Vamos a suponer que estamos en 100. Y en 100 es posible que necesitemos elevar un poco la intensidad. Al elevar un poco la intensidad, decimos, en 18 sale una mezcla de los sanos con los patológicos. Ya estamos llegando al triángulo de utilidad terapéutica. Pero no hemos entrado en él. Y para entrar en él, lo que tenemos que hacer es aumentar ese tiempo de pulso. Y esto nos lo está permitiendo con la intensidad elevada, muy importante, que no todas las máquinas lo permiten. Esto es necesario. Y si yo vuelvo a entrar, necesito subir a 200, por ejemplo. Me pongo en 200. Y en 200, retocando o sin retocar la intensidad, ya veremos si es necesario, seguramente notamos que solamente quedan respondiendo los patológicos y desaparecen las respuestas de los sanos. Esta maniobra es muy importante. Esto es lo que se llama encontrar el triángulo de utilidad terapéutica. Porque el triángulo de utilidad terapéutica está basado por el trazado de la curva triangular del patológico por debajo, el trazado de la curva triangular del sano por encima y el espacio que queda entre ambos. Esa es la zona en la que podemos localizar parámetros de tal vez 300 milisegundos, sería mejor. Si nos vamos a 300, con 300 milisegundos va a ser mejor que con 200 y tal vez se necesite retocar un poco la intensidad. Si elevamos la intensidad mucho, empiezan a aparecer los sanos, aunque también están respondiendo los patológicos. Pero empiezan los sanos y tal vez no nos interese. Necesitamos reducir un poco la intensidad y nos quedamos con la respuesta selectiva de los patológicos. Si disminuimos mucho la intensidad, desaparecen todos. Entonces hay que buscar qué parámetro es el bueno para que quede solamente respondiendo el patológico y no responda el sano. Esta maniobra es fundamental a la hora de encontrar parámetros para las parálisis periféricas. Y el aparato nos tiene que permitir esta maniobra, nos lo tiene que permitir hacer. Hay aparatos que, si no bajamos la intensidad a cero, no nos deja modificar el tiempo del pulso. Eso es un error. El aparato, un buen aparato profesional, tiene que permitir jugar con estos valores sobre la marcha, porque es necesario, estamos hablando de exploraciones y estamos encontrando los parámetros adecuados para el tratamiento de una parálisis periférica. Yo con esto lo que pretendo es transmitir a los compañeros que, sabiendo de electroterapia, conociendo la electrofisiología y conociendo la electrofisiopatología también de las corrientes, podemos diseñar la corriente que queramos y podemos aplicar un TENS aquí, podemos diseñar incluso nuestra propia corriente que no existe. Vamos a suponer que queremos generar una corriente con el 35% de componente galvánico y con una frecuencia específica. Pues yo voy, genero esa corriente, la formo aquí, combinando el tiempo del pulso con el reposo y más o menos aproximadamente tengo la frecuencia que quiero y tengo el componente galvánico que yo quiero.
y esa corriente la aplico. He diseñado mi propia corriente. Es la ventaja que tiene esta modalidad de trabajo. Yo no le llamaría modalidad de corriente, porque aquí se pueden generar muchas, sino esta modalidad de trabajo. Es importante que los equipos profesionales dispongan de una opción semejante a esta.